Buen día. Con el objetivo de mostrar los avances y el proyecto Sistema Gestor de Proyectos de Grado, les hablaré acerca de la estructura, el análisis, el proceso de programación, de pruebas y los debidos procesos y los integrantes que han contribuido en el desarrollo de este proyecto. Este proyecto inicialmente se ha desarrollado en la Universidad Francisco de Paula Santander, pues se busca solucionar el problema que actualmente allí se presenta. Y adicionalmente se encuentra vinculado como proyecto de proceso de la tecnología, análisis y diseño de sistemas de información, junto a los compañeros Ginés Medina y Esteban. Este proyecto en la universidad se ha vinculado a través de la materia análisis y diseño de sistemas de información y posteriormente la continuidad en la materia ingeniería de software, desarrollado en conjunto con el compañero Ferney, Jesús y Francisco. ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar? Uno de los procesos que desarrolla el comité del programa de ingeniería de sistemas es el estudio de solicitudes, asignación de jurados y evaluación de propuestas de temas de proyectos de grado presentadas por estudiantes de últimos semestres que cumplen con una serie de requisitos junto a su director en cualquiera de las modalidades ofrecidas y reglamentadas por la Universidad Francisco de Paula Santander y en el Acuerdo 069, los estatutos y reglamentos internos bajo el parámetro de educación superior por parte del Ministerio de Educación. Este proceso a la fecha se realiza de forma manual, en el cual la secretaria del departamento se encarga de manera metódica con soportes en documentos como notas, actas, recibos, entre otros, lo cual genera una serie de inconvenientes tanto en eficiencia del proceso, sobrecarga laboral, dificultad de reportes, generación de estadísticas, información de consultas de estado y estudio de las propuestas ante proyectos y entregas finales, en relación al estado y evolución de acuerdo a los lineamientos a ejecutar por cada uno de los actores que participan, como revisiones en generación de actas, entregas, solicitudes, calificaciones, etc. por parte del director del programa, el estudiante, el jurado, el director del proyecto y la secretaria. El gran objetivo es desarrollar un software a la medida bajo los conceptos metodológicos de la ingeniería de software fundamentada en el análisis y diseño de sistemas de información, que brinda una alternativa de solución desde el área de las TIC. Entonces mostraré los diferentes documentos que se han desarrollado en este proceso. Tenemos los diagramas, tenemos el diagrama de actividades, de procesos y la jerarquía de roles. Dentro del diagrama de actividades podemos encontrar, por ejemplo, cómo se registra la propuesta de trabajo de grado. Entonces el estudiante ingresa al sistema, registra datos requeridos para radicar la propuesta. Luego el sistema registra al estudiante, consultando la base de datos que sea un estudiante perteneciente al programa, que esté matriculado y que cumpla con los requisitos previos para realizar este proceso. Descarga los protocolos de acuerdo a la modalidad, es decir, si es modalidad de tipo de grado de investigación aplicada, investigación de ciencia pura, prácticas laborales, entre otros. Una vez diligenciados, sube los documentos, carga los protocolos y la secretaria se encarga de verificar que haya ingresado la información correspondiente y que tenga validez. Una vez del visto bueno, se notifica mediante un comprobante único que su proceso y su proyecto, inicialmente como una propuesta, ha sido radicada. Posteriormente tenemos el proceso de notificación. El proceso de notificación es el siguiente. Una vez que se tengan asignadas las fechas correspondientes para la presentación de informes de proyectos, la secretaria procede a registrar las fechas correspondientes en el sistema para las entregas parciales. Si el informe es parcial, notifica al estudiante 3 días antes del plazo de entrega. Notifica también a su director para que ambos estén pendientes de la solicitud y luego se procede al registro efectivo de la entrega de los documentos. Si el informe no es parcial, se notifica al estudiante 6 días antes del plazo de entrega y 8 días antes al director del proyecto. Esto a consecuencia de que se encuentra programada la fecha de sustentación del proyecto.
El core, el núcleo del software, se fundamenta en este proceso, para el cual se describe con este diagrama de actividades. El estudiante inscribe la propuesta, tema que ha elegido previamente junto con su director, tema de interés, tema que sea pertinente para la universidad, la región y sea de su dominio de conocimiento. La idea es aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación y que sea justificable y viable su desarrollo. Luego el sistema recibe esta propuesta, esto que ha guardado en la base de datos con los registros de fecha, estudiante que lo realiza, director quien avala y acompaña el proceso. La secretaria es la encargada de verificar los documentos y requisitos, que de acuerdo a la modalidad de proyecto de grado que eligió el estudiante varía. Luego imprime los documentos y propuestas y se le envía al comité curricular, que está conformado por un conjunto de profesores con conocimiento en el área de ingeniería de sistemas en diferentes entornos de aplicación de esta área de conocimiento, quienes luego se reúnen particularmente a final de mes y evalúan las propuestas, para lo cual miran que cumpla el estudiante con los requisitos, lo pertinente del tema, la aplicación del conocimiento y la generación y cambio social o impacto académico. Luego se nombran los jurados y generan un acta en donde se los notifican a los jurados, que deben ser 3, que pueden o no ser los mismos de anteproyecto a los de la fecha de sustentación, y se escogen con las variables de conocimiento. Ok, ya les di a conocer los diagramas de actividades. Ahora esos son los diagramas de procesos, en el cual tenemos evaluar trabajo de grado. Tenemos como entradas documento de trabajo de grado, que ya previamente eligió el estudiante de acuerdo a la modalidad escogida, y los requisitos pertinentes del estudiante y su director de proyecto. Las reglas son 3 jurados evaluadores y estos deben cumplir con las fechas de evaluación. El objetivo es realizar la evaluación de cada propuesta de trabajo de grado. Resultado en actas, la base de datos que guardará toda la información y los actores implicados, coordinador y docente. El proceso fundamental: gestionar solicitud de trabajo de grado. Reglas: convenio de la empresa si decide realizar pasantía del estudiante. Documento de grado, formato de evaluación final, formato evaluación que es diligenciado por los jurados el día de la sustentación. Matrícula académica de trabajo de grado, oficio firmado por el director, es decir, quien apoya y alaba al estudiante. Oficio destinado al comité, en el cual solicita al estudiante que sea estudiada su propuesta de trabajo de proyecto de grado para obtener el título de ingeniero de sistemas. Promedio mayor a 3.1, el cual deberá tener el soporte de su promedio ponderado, que esto lo desarrolla el departamento de sistemas, la división de IBSIS. De igual manera, la terminación de materias. El objetivo es inscribir trabajo de grado según la modalidad. Entrada: la cédula de código del estudiante, documentación de trabajo de grado, modalidad del proyecto, nombre del proyecto a desarrollar, nombre y apellido del estudiante, tutor de la empresa si es pasantía. Actores: estudiante y secretaria. La base de datos pertinente de acuerdo al software desarrollado, y los resultados: un número de registro único de recibido. Estos son los usuarios del sistema. Tenemos la secretaria, el coordinador de comité, que es el ingeniero encargado del departamento de sistemas, los 3 jurados, quienes podrán ser los mismos o no en el juicio o en la evaluación del anteproyecto y la sustentación del trabajo final. El director del proyecto, es decir, quien acompaña metodológicamente desde su experiencia y conocimiento en el área desarrollado al estudiante y el estudiante. Y también tenemos, o les voy a dar a conocer, la solución, que es el sistema gestor de proyectos de grado, en el cual se ha realizado entrevistas con la ingeniera tutora de estas materias, la secretaria del programa, los análisis y requerimientos que se han encontrado
El ciclo de vida manejado es iterativo incremental. El modelo o arquitectura del software es modelo vista controlador. Se han usado el proyecto de patrones de diseño, los roles, los diferentes avances dentro de periodos de tiempo, los alcances que han de considerarse en cada una de las etapas, los resultados de igual manera por cada uno de los módulos desarrollados, en lo cual se ha estructurado en 5 módulos, generalmente por cada usuario pertinente en el software. Se han implementado en cuestiones de seguridad MD5 en clave, variables de sesión. Se ha trabajado en tecnología de PHP, HTML5, CSS, JS, JavaScript y diferentes tecnologías que buscan implementar de una manera clara, modular, cumpliendo todas las prácticas de análisis. Ok, terminaré de explicar la parte de análisis y diseño de acuerdo a toda la documentación estudiada en análisis y diseño y la materia de ingeniería de software, para posteriormente entrar en las especificaciones de programación, pruebas, mantenimiento y administración del software. Entonces, los diagramas de actividades, procesos y diferentes roles fueron explicados anteriormente. Ahora tenemos también documentos de administración del proyecto, modelado de negocio, análisis, diseño, construcción e integración, los módulos, la referencia y las vistas. Dentro de la administración tenemos la planificación, control y seguimiento, ejecución y cierre, los cuales cuenta cada uno con un documento debidamente diligenciado. El modelo de negocio, la gestión de requerimientos, donde están sus especificaciones, documentos de análisis, de diseño, que están en toda la parte de los mockups, diferentes vistas que debidamente se han validado con el cliente, en nuestro caso con el ingeniero encargado y con la secretaría del programa. La construcción de integración para cada uno, donde se tienen fichas técnicas, manual técnico, manual de usuario y modelo de implementación. En el manual de usuario se encuentra paso a paso los posibles procedimientos e inconvenientes o alertas o alarmas que se pueden generar durante el registro exitoso o dificultades que pueda presentar el usuario ante algún procedimiento, para lo cual se especifica la vista, los posibles casos de éxito, casos de término medio y peor caso, donde se recomienda y se hacen unas observaciones en el procedimiento a efectuar para solucionar el problema, ya sea. Ok, también se tiene los modelos. Tenemos los modelos de clase, casos de uso, entidad, relación. Tenemos también la referencia, el conjunto de documentos que tenemos en cuenta, como son los establecimientos, plan de gestión de riesgo, la ficha técnica, manual de usuario, diccionario de datos, es decir, el conjunto de documentos que nos sirve para entender el modelo de negocio, las reglas de juego y en base a esto desarrollar un software verdaderamente usable y que responda al problema actual. Un documento de vista donde tienes despliegue o pantallazos de cada una de las vistas explicando qué hace cada una de ellas. También tenemos un conjunto de entrevistas que se han realizado a los actores encargados de estos procesos, el manual de usuario, el plan de desarrollo del proyecto, la mapa de navegación del software, el software que se ha empleado, que es Architect, que es para todo lo que se refiere al diseño de los diferentes diagramas, y el Microsoft Project para realizar el cronograma de actividades del proyecto, los cuales se encuentran debidamente tenidos en cuenta con las credenciales de acceso originales. Tenemos los roles, tenemos los talleres que se han implementado en cada una de las fases. También tenemos el conjunto de informes, que eso ya se ha manejado en la materia de ingeniería de software, que es la estimación y métricas, que al igual medida se ha trabajado en la tecnología de análisis y diseño de sistemas de información y que ha sido complementada junto a los compañeros Ginés Medina y Esteban.
Por ejemplo, en este tenemos un listado de software libre en el cual podemos probar y realizar diferentes métricas de acuerdo a la velocidad, gestión de archivos, enlaces rotos, la seguridad, la usabilidad, la navegabilidad del sistema, entre otros. Se tiene la gestión de cambios en los cuales se han efectuado cada uno de los ajustes necesarios en relación a la validación que se ha hecho con el cliente. Es decir, por ejemplo, cambiar el nombre, desde cambiar el nombre a un botón, cambiar la imagen, cambiar un fondo. La idea es, desde el área de programación, facilitarle la usabilidad al usuario final. Esto no quiere decir o implica que el proceso de análisis y diseño se haya hecho mal, sino que de pronto han surgido variables que se han desconocido o que no estaban contemplados al inicio del proyecto. Tenemos el proyecto gestor, que tenemos el EDT, el plan de riesgo, el cronograma de actividades desarrollado en Project, las solicitudes que se han desplegado, esto para alojar el software en el servidor GDIS, que es un servidor de pruebas y entorno de producción que cuenta el programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad. Esto como parte de mi estadía y mi proceso de formación como ingeniero de sistemas en esta universidad, en el cual ya me encuentro en último semestre y estoy desarrollando mi proyecto de grado, pero que de manera complementaria estoy desarrollando la tecnología en el SENA y análisis y diseño de sistemas de información. Entonces se tiene también las pruebas que se han implementado, diferentes porcentajes bajo los cuales se han aprobado y se espera tener. Ok, ahora explicaré el área de desarrollo del software, es decir, la programación, la codificación. Para eso tenemos los software de NetBeans, que es un entorno de desarrollo, y Sublime Text. Ambos tienen una metodología de trabajo en el cual interpretan y compilan cada una de las líneas de desarrollo, en el cual se maneja los conceptos de clases, objetos, instancias, jerarquía, herencia, polimorfismo, entre otros. Y el programa Architect, que es el de diseño, modelamiento de los diagramas. También tenemos el Facility Client, que es el que nos permite subir por FTP los archivos al servidor, que en este caso es el servidor de GDIS. Y entonces, para el despliegue del proyecto de manera local durante las pruebas que se han desarrollado, entonces descargamos SAM Control Panel versión 3.2.2, en el cual tenemos los servidores Apache, MySQL, tenemos FileZilla, tenemos Mercury y Tomcat, en lo que podemos empezarlo, detenerlo, administrarlo, configurarlo, llevar un registro de logs, configurarlo y diferentes servicios en los diferentes puertos que el sistema asigna para este despliegue del software. Entonces, ese software se está desarrollado en la base, en esos de base de datos MySQL, que es relacional, y tenemos la codificación en Apache, que esto despliega proyectos desarrollados en PHP. Entonces tenemos en codificación PHP, en diseño CSS, JavaScript, HTML5 para el frontend. Entonces procedemos a visualizar la base de datos. Al hacer esto, le damos clic en admin y este lo despliega, en este caso en Firefox o en Mozilla, pues la estructura de la base de datos, en el cual tenemos phpMyAdmin. Bueno, esos son bases de datos de otros proyectos que he desarrollado, y aquí tenemos la base de datos del proyecto de grado. Tenemos, se llama Trabajo Gen, y el cual cuenta con 21 tablas, en el cual tenemos algunas ya con registros. Entonces tenemos la estructura de base de datos. Entonces, a tener en cuenta el DDL y el DML, es decir, el lenguaje de administración de datos y el lenguaje de administración o de configuración de esa misma base de datos. ¿En qué difiere esto? Esto difiere, por ejemplo, en la forma de crear una tabla, por ejemplo, Create Table. Y otra opción que se puede desarrollar es
mediante instrucciones SQL. Por ejemplo, insert into estudiante where código igual a 1. Si no se quiere generar por sentencias de SQL, también se puede desarrollar por la consola, por la interfaz gráfica que muestra este administrador. Pero de igual forma, un DBA debe estar sujeto y estar disponible a trabajar en cualquier entorno de desarrollo, ya sea directamente por consola, por comandos SQL o por la interfaz gráfica que administre el sistema gestor de base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que tenemos la estructura de SQL, las búsquedas, generación de una consulta, exportar, es decir, si queremos migrar esto a otro servidor o a otro entorno de sistema gestor de base de datos. De igual manera, importar, es decir, migrar un archivo .sql que contenga todas las sentencias y datos que se hayan ingresado previamente. Las operaciones de privilegios para manejar el sistema de vistas de privilegios, otorgando de diferentes permisos dependiendo de los usuarios, las funcionalidades o datos pertinentes dentro del software, y eventos como disparadores, entre otros. Miremos por ejemplo una tabla, veámosla al administrador. Entonces este es el administrador. Tenemos un administrador en el cual podemos editar, copiar, borrar. Las columnas son cada una que se encuentran en negrita: código, nombre, apellido, correo, el cual está ingresando los datos a través de la interfaz gráfica de usuario, la GUI, que se encuentra desplegada en HTML5 con los componentes CSS, JavaScript, entre otros. Y se puede editar, copiar, borrar o exportar, y también se puede manejar los diferentes seguimientos y creación, ya sea con PHP o con otro lenguaje de programación. Y aquí en esta parte tenemos la página de inicio donde utiliza todos los bases de datos. No podemos salir, recargar o administrar y configurar diferentes servicios. Ok, ahora la parte final de mostraré el despliegue del código del sistema de información, para lo cual se inicializa Apache, y luego para hacer la conexión a la base de datos y ver que los datos se inserte, actualice o consulte o elimine de manera adecuada, se inicializa MySQL usando los puertos en que cada uno dispone. Y luego entonces podemos ver esto entonces vamos a equipo, el disco local C, vamos a SAM, htdocs. Ahí estarán todos los proyectos que se encuentra desarrollado por parte del estudiante, o sea, el programador que ha dispuesto. En este caso el proyecto se llama proyecto ADER, en el cual podemos visualizar toda la estructura en Git, porque se encuentra en repositorio Git, que es el manejo del control de versiones, en el cual pueden contribuir diferentes programadores. Tenemos el código, tenemos el grupo por cada uno de los usuarios y actores del sistema. Tenemos la parte del diseño, tenemos el Bootstrap, que fue el framework de frontend usado. Tenemos diferentes componentes de la letra, que son los fonts, las imágenes, el jQuery, el JS y diferentes librerías de que disponen para hacer un bonito diseño con las imágenes respectivas y el formato y protocolo adecuado y determinado dentro de la universidad. Los documentos en los cuales se tienen entregables, se tienen en TXT, se tienen Word, se tienen diapositivas y PDFs, incluso Excel. Y también se tienen pues utilidades como enviar correo, generar PDF, entre otros. En esta parte de la GUI pues se tiene todo lo que hace parte de la estructura, que es lo que va a estar determinado para diferentes vistas, con el objetivo de modular el código. Y se tiene también el MER, que es el conjunto de DAOs y ETOs de las diferentes clases. También se tiene el abrir y descargar y el imprimir un archivo. Dentro del group podemos visualizar, por ejemplo, temas relacionados con la conexión
Inicializamos la conexión, en esta ocasión localhost root en vacío, y la base de datos se llama trabajo G. En GD se tiene la base de datos se encuentra en Sandbox, entonces se encuentra que es una plataforma para alojar y controlar y simular procesos de producción de ingeniería de software. Entonces sería Sandbox 2.ps.edu.co, el usuario que me asigna esta plataforma y la clave, y la base de datos que corresponde a este mismo caso. Allí se tiene la instancia de la conexión, se tiene el CRUD, que es insertar, actualizar, eliminar y listar. De igual manera se debe desconectar, o sea, hacer la conexión a base de datos, y las diferentes consultas o listados que son puntuales dependiendo del tipo de usuario. Ok, entonces para desplegar lo que hacemos es escribir la dirección que se encuentre el software. En GDIS está gdis.fps.edu.co, luego proyecto AD, GUI, estructura, inicio sesión.php. Ya se encuentra funcionando y ya sea usado por los diferentes usuarios como la secretaria y el director de programa. Y luego entonces tenemos aquí de manera de prueba en localhost. Entonces proyecto AD. Entonces por ejemplo ahí podemos ver los diferentes componentes, y a medida que vamos ingresando, o sea, vamos moviéndonos por la ruta, él nos va redireccionando a la vista principal, la cual puede ser definida desde que se despliega el sistema de información. Entonces esta es la estructura general. Tenemos el encabezado con el nombre del proyecto, los logos de la universidad, de igual manera el pie de página, lo cual será constante durante todo el software. También tenemos entonces los tipos de usuario: administrador, secretaria, coordinador, estudiante y jurado, el cual cada uno tiene predefinido un código y una clave, la cual podrá cambiar colocando su tipo de datos, tipo de usuario, la clave vieja, la clave nueva y el código, y aquí la cambia. Y para si se le olvida, puede recuperarla ingresando, seleccionando el tipo de usuario y luego su código, y se le envía una notificación vía correo electrónico. Para el administrador, entonces vamos a hacer la prueba de 1 y 4x. 1, 2, 3, 4. Login, es decir, nos muestra la interfaz de bienvenida, el área de trabajo, para el cual se ha dispuesto de manera constante el encabezado, el pie de página, el menú, y también a la izquierda el menú con las diferentes opcionalidades que puede desplegar cada usuario. En este caso, bienvenido administrador, si puede ser bienvenido docente, bienvenido estudiante, bienvenido jurado o bienvenido director de comité. Entonces, por ejemplo, vemos ver requisitos, entonces despliega la información correspondiente a la parte legal, a la parte del modelo de negocio. Luego puede gestionar al administrador. Entonces de esta manera se dispone a escribir el administrador del software, por lo cual se registra, se puede editar y se puede eliminar. También se puede gestionar secretaria, que cumple con esta misma función.